Buenos días, compañeros, tutoras. Hoy les vamos a presentar una secuencia didáctica en el enfoque por competencias realizado en la institución educativa Santa Fe de Montería a los estudiantes del grado sexto en la asignatura de inglés. Este trabajo está realizado por Angie Tatiana Ramos Montalvo, Yojaira Berrocal Morales y Jairo Rafael García Pérez. Al hablar un poco sobre lo que es la secuencia didáctica, podemos decir que esta se refiere al orden específico en que se le dan a los componentes de un ciclo de enseñanza-aprendizaje, a fin de generar los procesos cognitivos más favorables para lograr los objetivos de aprendizaje o competencias. Para ello, son un aspecto básico a considerar en las planeaciones específicas de los programas educativos o formativos. Es importante saber que en toda planeación didáctica, ya sea de curso, unidad o tema, es fundamental definir una secuencia didáctica, pues esto constituye el camino para alcanzar los aprendizajes esperados. Los componentes protagónicos en las secuencias didácticas son las actividades de transferencia de conocimiento, debido a que se supone que si el estudiante sigue el camino lógico planeado por el docente, comprenderá y aprenderá más fácil su unidad. La secuencia didáctica tiene el propósito de evitar la improvisación constante y la dispersión de los esfuerzos de los actores educativos. Por ejemplo, en ocasiones se llevan a cabo acciones relacionadas con la temática, pero lejanas al cumplimiento del objetivo, lo cual implica una desviación en la meta y en los resultados deseados. Como parte de la planeación de la enseñanza, el aprendizaje es importante cuestionarse respecto a las secuencias más apropiadas para generar los aprendizajes que se persiguen. No hay una secuencia universal, eso es lógico. La validez de las secuencias depende de la naturaleza de los contenidos, los objetivos planteados y los contextos donde se implementarán. Algunos de los aspectos que puede considerar una secuencia didáctica son ir de lo simple a lo complejo. Segundo, partir de la experiencia personal hacia la conceptualización. Tercero, incluir actividades de reflexión conceptual con base a la experiencia previa del alumno para alcanzar niveles más abstractos. Cuarto, plantear la solución de problemas a partir del contexto del alumno para transferir a situaciones de contextos más amplios. Asimismo, toda secuencia didáctica debe poseer una serie de características. Dentro de las principales podemos decir que debe poner a prueba los conocimientos previos de los estudiantes y adaptarse al nivel de sus conocimientos. ¿Cómo así? Pues antes de todo docente implementar su clase, debe de saber como unos saberes previos. ¿Qué sabe el estudiante del tema? ¿Cómo se desenvuelve en dicho tema? Y a partir de ahí empezar a él, a él, a él implementar su estrategia de clase. Otra característica es que los contenidos necesitan ser significativos y desafiantes para los estudiantes. Es decir, pues deben ser contenidos que le lleguen al estudiante, que lo motive a investigar, a argumentar, a generar nuevos conocimientos, nuevas ideas. Otra característica es que esta secuencia debe promover la actividad mental y la construcción de nuevos conceptos en el estudiante. Es decir, el estudiante no se va a quedar simplemente con lo que el profesor le da, sino que va a desarrollar, va a interpretar y va a argumentar sobre el tema. Otra característica es que debe promover el pensamiento autónomo y metacognitivo. Es decir, el estudiante va a tener la capacidad de generar sus propios conceptos, sus propias ideas sobre el tema que se está investigando. Y por último, tenemos que la secuencia didáctica también contribuye a desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes aplicables a la vida real. Es por esto que el docente siempre debe implementar ejercicios relacionados con la vida diaria para que así el estudiante le vea el interés y la importancia de su clase al quehacer diario. Veamos ahora el ejemplo de secuencia didáctica basada en el enfoque por competencias que realizamos. Encontramos inicialmente en nuestra secuencia la descripción de la institución, de la asignatura, el grado, la duración del periodo, el tiempo que nosotros pensamos en el que se va a desarrollar las actividades y que es también a su vez la duración del periodo académico,
el docente que desarrolla la actividad, la guía, y la sede. En las escuelas públicas de nuestro país normalmente tienen varias sedes y la zona rural también tiene varias sedes que se encuentran muy dispersas. No quiere decir que en la sede más lejana se desarrolle una temática diferente, no. Para eso, el docente que prepara la secuencia lo hace de modo que contextualice todas las sedes y así las compartimos con los docentes que desarrollan esa asignatura en las diferentes sedes de la institución, por lo cual todos los estudiantes ven la misma temática, desarrollan las mismas competencias, obviamente cada uno a su ritmo. Iniciamos con el nombre de la unidad de aprendizaje. Le damos un nombre a la unidad que nos dé esa luz de qué va a tratar toda esa unidad o todo ese periodo y los contenidos que allí están. Luego encontramos el estándar o los estándares básicos de competencia que nos proporciona el Ministerio en la guía 22 para la asignatura de inglés. En este caso, para este periodo tomamos 2 estándares básicos de competencia. Asimismo, encontramos los DBA, que son los derechos básicos de aprendizaje que el Ministerio de Educación nos proporciona en el currículo sugerido para la asignatura de inglés desde primaria hasta bachillerato. En ese mismo currículo encontramos la meta que escogemos de todas las que nos plantea, escogemos la que vaya de acuerdo con toda la temática que se va a desarrollar en el periodo. Luego encontramos el componente o el eje temático para el periodo en desarrollo, que también lo podemos encontrar en la guía que el ministerio nos da. Y así empezamos la descripción de toda la temática del periodo. Por ejemplo, este primer periodo en grado sexto se van a desarrollar 3 unidades o 3 temáticas. El verb be, yes, no question, and synonyms and opposites. Cada una de ellas va acompañado de lo que planteamos para los estudiantes para el saber hacer y para el saber ser, que sea una formación integral para nuestros estudiantes y obviamente todas ellas van de la mano para cumplir un mismo objetivo, para llegar a una misma meta. Acompañado de estos indicadores de desempeño del saber hacer y saber ser, encontramos la competencia ciudadana y la competencia laboral, que también las encontramos en las guías que el Ministerio de Educación nos proporciona, para que todo sea una secuencia. Luego encontramos el desarrollo de la clase. En este caso vamos a ver el desarrollo de la clase número 1. Y allí está dividido en 2. En la temática, que es el aspecto gramatical, en este caso como estamos hablando de la asignatura de inglés, y el vocabulario, que es como esa parte comunicativa, que de la mano con la gramática desarrollan las habilidades de nuestros estudiantes. Habilidades que en la asignatura de inglés vemos como el habla, la lectura, la escucha, para que ellos puedan ir acercándose, aproximándose a ese lenguaje que para ellos, ese idioma que para ellos de pronto es complicado, pero nosotros los ayudamos en el proceso para que poco a poco vayan adquiriendo esta segunda lengua. En las actividades y estrategias tenemos varias etapas. Esta secuencia didáctica está basada en el currículo sugerido de inglés que el ministerio nos proporciona a nosotros. Todas estas etapas las encontramos allí y por eso la hicimos de esta forma, que vaya de acuerdo con lo que el ministerio nos plantea, pero contextualizada con el entorno en el que estamos. Entonces, en la etapa de exploración, hacemos una introducción a la temática. ¿De qué va a tratar esa unidad? Y hacemos normalmente 2 preguntas que allí podemos ver si nuestros estudiantes conocen, ya han visto esa temática o que saben de eso. Allí estamos activando los presaberes de ellos y hacemos como rompemos el hielo para que ellos puedan entonces empezar a participar y que el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje para ellos sea un poco más agradable.
En este momento, en las instituciones públicas estamos trabajando con guías de aprendizaje que se les hace llegar a cada estudiante, pero siempre hacemos planeaciones, tanto ahora en este tiempo de pandemia como antes. Nosotros le llamábamos a esto plan de clases, que es la secuencia didáctica que ahora estamos aprendiendo. Seguida de la etapa de exploración encontramos la estructuración. Aquí es donde explicamos los contenidos temáticos, lo que vamos a ver en el aspecto gramatical en esta asignatura. Allí le explicamos todo lo que tiene que ver con el verb be, los pronombres, cómo los pueden usar, cómo usarlos correctamente. En esta etapa les explicamos eso, en la etapa de estructuración, para que ellos vayan conociendo no solamente la parte de vocabulario o la parte comunicativa, sino también el aspecto gramatical, que es muy importante. Y seguido de la explicación, entonces realizamos varias actividades. ¿Para qué? Para que ellos inmediatamente vayan poniendo en práctica lo que están aprendiendo, ¿sí? No dejamos espacio para que se nos olvide, se les olvide a los chicos lo que están aprendiendo, sino que inmediatamente lo van poniendo en práctica con actividades funcionales que les enseñan a ellos cómo usar ese lenguaje, ese vocabulario, ese aspecto gramatical en su diario vivir. Aunque estamos aprendiendo una segunda lengua, lo hacemos contextualizado al entorno en el que ellos se encuentran. Entonces planteamos 3 actividades en esta etapa de estructuración y seguidamente tenemos la etapa de transferencia. En la etapa de transferencia, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que los estudiantes puedan desarrollar actividades y en eso nos muestren qué fue lo que aprendieron en la etapa de estructuración. Cómo ellos tomaron e interiorizaron esa enseñanza y cómo lo van a poner en práctica ahora. Entonces lo hacemos con actividades que sean muy funcionales en los que ellos puedan decir, oh, yo aprendí esto en esta etapa de estructuración y esto me va a servir a mí para decir good morning, buenos días, para saludar a mis padres o para presentarme. Inmediatamente en la etapa de transferencia, eso es lo que nosotros esperamos, ver cómo ellos tomaron ese conocimiento, eso que nosotros le estamos enseñando y cómo ellos lo van a poner en práctica en la etapa de transferencia. En este caso planteamos 2 actividades en la etapa de transferencia. Una actividad en la que ellos van a desarrollar la parte gramatical y otra la parte de vocabulario, que unidas entonces conforman el aspecto comunicativo en el cual ellos pueden usarlo de manera funcional en su diario vivir. Finalmente, encontramos la etapa de evaluación. Al final de cada guía tenemos una evaluación que la llamamos procedimental. En este caso, nosotros les exponemos a ellos una tarea en la cual ellos deben realizar y poner en práctica lo que ya hicieron, lo que aprendieron en la etapa de exploración, de estructuración, de transferencia. Y ahora ellos solitos van a realizar una actividad en la que nosotros como docentes nos vamos a dar cuenta qué tanto aprendieron ellos lo que les fue impartido en las etapas anteriores. Entonces, esa etapa procedimental es muy importante porque allí ellos mismos nos van a exponer de qué forma pueden ellos utilizar lo aprendido en clase. De qué forma ellos pueden usar en su diario vivir lo que ya aprendieron. Aunque sea una segunda lengua, ellos también pueden hacer uso de ella en su diario vivir en el contexto en el que se encuentran. Con esto buscamos que los chicos pues también estén motivados a aprender ese segundo idioma que nos cuesta muchas veces, pero lo hacemos de manera sencilla para que ellos puedan aproximarse a ella. Y pues siempre les dejamos una nota en la que si tienen alguna dificultad, alguna duda, se pueden comunicar con nosotros porque como estamos trabajando a distancia, nosotros hacemos el seguimiento y la guía a los estudiantes mediante WhatsApp o llamadas telefónicas donde les hacemos las aclaraciones y las explicaciones necesarias. Luego que vemos
todas las 3 guías o todas las 3 temáticas del periodo, entonces tenemos una evaluación final. ¿De dónde sale esa evaluación final? De la etapa procedimental de las 3 actividades de las 3 guías, de una etapa cognitiva y de una etapa actitudinal. En la etapa procedimental, como ya les explicaba, tenemos las tareas 1, 2 y 3 de las 3 guías que se realizaron. Luego, en la etapa cognitiva, tenemos un examen que lo hacemos a final de periodo y allí en ese examen están consignados preguntas o actividades relacionadas con lo que vieron durante el periodo. Y allí pues ellos también mostrarán lo que durante el periodo aprendieron y qué es lo que todavía se les quedó en la mente, que fue un aprendizaje significativo para ellos. Con esta actividad cognitiva nosotros también podemos notar qué fue aquello que ellos tomaron o qué fue aquello que se les escapó y que podemos reforzar en el periodo siguiente. Y finalmente tenemos la etapa actitudinal, que es una rúbrica donde encontramos ítems o criterios que vamos a evaluar. Primero se evalúan ellos. Entonces, esta etapa actitudinal consta de una autoevaluación por parte del estudiante, una coevaluación y una heteroevaluación. Entonces, ellos leen los ítems, los criterios y hacen un proceso de reflexión. Si hice esto, me faltó esto, debo esforzarme un poco más. Asimismo, sus compañeros hacen esa coevaluación y posteriormente nosotros como docentes también hacemos una evaluación, lo que arroja un resultado que tenemos en cuenta para la nota final del periodo. En este momento en pandemia no estamos haciendo uso de esta rúbrica porque como ellos no están teniendo contactos con sus compañeros, no se puede hacer el proceso de coevaluación, pero sí se está llevando a cabo la evaluación actitudinal, cómo están asumiendo ellos este proceso, que es nuevo para todos, pero cuál es la actitud que ellos tienen frente a esto, cuáles son sus expectativas, cómo han desarrollado todo lo que estamos viendo. Entonces es muy importante la evaluación actitudinal para nosotros conocer y tener un proceso mucho más completo. También utilizamos esta sección de recursos donde nosotros consignamos qué es lo que utilizamos para desarrollar las actividades. En este caso, estamos utilizando fotocopias, estamos implementando las llamadas telefónicas, el WhatsApp. Ellos están haciendo uso de diccionarios. Hay libros que se les están proporcionando a ellos para que realicen las actividades y lo consignamos en esta sección de recursos. Y finalmente, en nuestra secuencia encontramos la bibliografía, que es donde consignamos de dónde tomamos todo lo que compone la secuencia didáctica. Aquí podemos ver que están las fuentes que el Ministerio de Educación nos proporciona para que nosotros vayamos alineados con lo que ellos plantean, pero nuevamente recuerdo que tomamos lo que ellos nos plantean, pero lo contextualizamos al entorno en el que nos encontramos para que el aprendizaje pueda ser mucho más significativo y mucho más cercano para nuestros estudiantes. Buenas noches. Como conclusión a esta secuencia didáctica del enfoque por competencias, encontramos que es un conjunto de actividades de aprendizajes interrelacionadas, encadenadas y orientadas a la elaboración de un producto final, respondiendo satisfactoriamente a esa práctica social y cultural, dándole sentido al aprendizaje. También tenemos que esta secuencia didáctica por competencias es una planificación estratégica a partir de unos propósitos definidos, con una intencionalidad de la enseñanza para que el logro de los objetivos sea claramente identificado, con unas necesidades, unos vacíos, unos retos, formularlos y compartirlos con los estudiantes buscando un mejoramiento continuo de ese aprendizaje. También encontramos que esa planificación
didáctica en el enfoque por competencias no se resuelve en la simple distribución de una serie de actividades en el tiempo, sino que también va de la mano de una creación de verdaderos escenarios de aprendizaje, situaciones que el docente genera para darle oportunidades diversas de vincularse con los conocimientos y desarrollar capacidades fundamentales y evidenciarlas en su cotidianidad. Además de ser un trabajo más elaborado por el docente, va permeando la comunidad, siendo capaces de afrontar situaciones, de aprender a convivir e ir cambiando esa realidad que tienen en su contexto. No solamente a los estudiantes, también va permeando la institución, los maestros, los directivos. Es un trabajo de comunidad. Muchas gracias.